Dice así la palabra del Señor, cuando la tengan digan amén. Amén. Primera de Corintios Amén. 10, 19 y 20. Amén. Amén. Cuando lo tengan digan amén. Amén. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra poderosa que nos enseña y nos alienta a seguir adelante. Dice aquí en 1 Corintios 10, 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Amén. Amén. Esta noche, mis hermanos, es un tema. Jesús no es un ídolo. Es el tema. Jesús no es un ídolo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vamos a ponernos en oración. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar este día aquí en tu presencia, Señor. Delante de tu palabra estamos, Señor, esperando que tú nos hables, Señor, a través de ella, Señor. Sabemos que tienes grandes cosas para nosotros, Señor. Tenemos que estar preparados, Padre. Yo te doy las gracias por este privilegio que me das, Señor, de poder llevar tus palabras, Señor. Ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor. Que sea tu poderoso espíritu sobre mí, Señor, para que yo pueda llevar esta palabra adelante, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor. Y también bendice, Señor, a los que no están, que no pudieron llegar, Señor. Que sea tú, Señor, hablándonos esta noche. Que sea tu poderoso espíritu derramándose en cada uno de mis hermanos, Señor, para que nos abras el entendimiento, para que abras nuestro corazón para recibir esta semilla, Señor, que vamos a sembrar esta noche, para que el día de mañana dé frutos y en abundancia, Señor. Gracias, Señor. Te agradezco infinitamente, Señor, este amor que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Y todo lo hacemos para ti y por ti, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Jesús no es un ídolo, mis hermanos. Primeramente, antes de empezar, quisiera que veamos la definición de ídolo. ¿Ok? Es una palabra que estamos familiarizados con ella, ya que hay ídolos, ¿verdad?, que uno sigue cuando uno estaba joven. Teníamos ídolos de cantantes, o ídolos deportistas, o ídolos de esto o del otro. Un ídolo es una figura, dice el diccionario, de una deidad pagana a la que se le rinde adoración. ¿Ok? Y la definición número 2, persona o cosa exageradamente amadas. Eso es lo que hacíamos con los artistas, ¿verdad? Exageradamente los amábamos. Ahí las personas iban a los conciertos, se desmayaban por esa exageración, ¿verdad? Y también en la primera definición que vimos, que es una figura de una deidad pagana, podemos poner un ejemplo de las piedras pulidas, esas grandes piedras pulidas que había en las civilizaciones antiguas. ¿Se acuerdan de los aztecas? Yo me recuerdo de estas, les puse de ejemplo el dios Tlaloc, el dios de la lluvia. Me acuerdo muy bien porque estaba pequeño y hubo una gran inundación en la Ciudad de México, y de las grandes noticias sensacionalistas, como siempre, decían que el dios Tlaloc estaba enojado porque lo habían movido de su lugar, porque es cuando lo habían movido de donde estaba. Me recuerdo bien de ese encabezado del periódico. Por eso les puse ese ejemplo. Esas grandes figuras que tallaban, esas eran los ídolos de los antepasados. Y esos ídolos aún siguen aquí en el día presente. No sé si alguien vio que allá cuando el ataque a Israel, en esa fiesta que tenían, era una fiesta pagana, que también aparte, no sé si alguien leyó las noticias, tenían un concierto de música, supuestamente para un concierto de paz, para la paz del mundo, pero tenían, ¿qué? Ídolos, tenían una estatua de Buda, imagínense en la Tierra Santa haciendo estas tontas cosas, estas personas,
teniendo un ídolo, y es cuando ustedes ven ahí en el video que empiezan a caer los paracaidistas y está la imagen del Buda ahí donde están las mujeres bailando y los hombres bailando. Entonces estos ídolos aún siguen en estos días, muchas personas los siguen adorando, venerando. Y también hay muchas personas que todavía siguen exageradamente amando a personas, a ídolos humanos, a cantantes, a artistas, a personas famosas del deporte, ya sea del box o del fútbol o del básquetbol o del fútbol americano. Hay personas todavía exageradamente amando a esos ídolos. Así es que, como vimos en el primer ejemplo, es una piedra pulida, ¿verdad? Ese Dios claro, es una gran piedra grandísima que la pulieron con una cara ahí media demoníaca también. Y le rendían adoración a ese Dios. ¿Para qué? Para pedirle que lloviese. Y hacían lo mismo que todas las civilizaciones han hecho, le ofrecían sacrificios de niños, igual también lo hicieron los israelitas. También ellos cuando se hicieron, adoraban esos dioses paganos, también ellos ofrecían a sus hijos, igualmente como lo hacían esta gente de los aztecas. En todas las civilizaciones han pasado cosas de ese tipo. Entonces cuando no llovía, pedían a este Dios que lloviese, le hacían ¿qué? Los sacrificios humanos de pequeños. La segunda es el ejemplo de los cantantes, artistas o deportistas y hasta políticos. Ahí no hay gente que se desvive por Trump, ¿verdad? Casi se desmayan cuando llega Trump. Esos son ¿qué? Ídolos que ellos tienen. Estos son los ídolos, unos son de piedra, madera, metales preciosos y hasta imágenes pintadas en cuadros. ¿Cuántos no han visto ustedes cuadros pintados en paredes? A los cuales se les ama como deidades, o sea, son santos para ellos, o héroes. Otros son de carne y hueso, estos son los artistas, deportistas y políticos, que son muy amados y los elevan tanto, los consideran héroes. Y en casos hasta los consideran santos, por lo cual son muy admirados y amados por muchos. Hoy en día, mis hermanos, existen diversas religiones y creencias, sabemos eso, ¿verdad? Existen diversas religiones y creencias, las cuales en muchos casos se han hecho figuras talladas en piedra o pintadas en lienzos, imágenes de deidades, le hace dioses o santos, a las cuales se les otorgan poderes de muchas índoles, especialmente el de hacer milagros, ¿verdad? Casi siempre cuando tienen una estatua o una figura, casi normalmente las personas se acercan ¿a qué? A pedir milagros. Eso los podemos ver, muchos tenemos ese tipo de experiencia, porque crecimos con nuestros padres que nos llevaban a esos lugares donde se pedían milagros. Se les ponían veladoras, se les ponían hasta, no sé, cosas que colgaban, no me acuerdo yo qué era lo que colgaban las personas, no sé si eran las peticiones, yo estaba muy pequeño. Así es que existen diversas religiones y creencias, mis hermanos. Para que estos supuestos milagros sucedan, ¿qué hace la gente? Se llegan a hacer muchos sacrificios. Yo recuerdo que los miraba, ¿qué? De rodillas, de cuadra en cuadra, hasta hacían promesas y hacían unos grandes sacrificios. Y no solamente en muchas creencias, en muchas religiones hacen esto. Se hacen grandes sacrificios, ¿para qué? Para supuestamente pedir el milagro y adorar y venerar esa estatua o esa imagen, ese ídolo. Pero acabamos de leer la palabra de Dios. ¿Qué nos dijo? Si alguien recuerda, allí en 1 Corintios 19, la cual nos lleva a hacer una reflexión en forma de pregunta que nos dice, ¿que el ídolo es algo? Dice la pregunta. ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? En otras palabras, se los voy a explicar. El ídolo no es nada, y también lo que se ofrece en sacrificios a esos ídolos viene siendo igual nada.
Y lo más peligroso, por lo cual muchas personas están sin bendiciones del Dios verdadero, es porque lo que nos dicen en el versículo 20, ¿qué dice en el versículo 20? Amén. Antes lo que estas personas sacrifican para esos ídolos, ¿qué viene siendo? A los demonios los sacrifican. Viene siendo para los demonios, mis hermanos, esos sacrificios. Y no a Dios. Por lo cual Dios nos dice en su palabra, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Nosotros no podemos participar en esas cosas, mis hermanos. Ahora mi pregunta es, ¿Jesús está tallado en alguna piedra? ¿Los discípulos de Jesús dejaron una esfinge con la imagen de Jesús? ¿Algún pintor de su época dejó plasmada la figura o la cara de Jesús en algún cuadro o lienzo? Muchos no creyentes contestarán fácilmente. ¿Qué es lo que nos van a decir los que no creen? Van a decir que porque Jesús no existió. Otros dirán que porque todo esto de Jesús es solo una fábula. Y cosas parecidas dirán muchos. Pero yo te puedo decir hoy que Jesús no permitió que sucediese esto. No permitió, porque Él es Dios, recuerden. No permitió que sucediese eso. ¿Por qué creen ustedes que no permitió que hicieran una estatua? Esos césares mandaban a hacer grandes estatuas de ellos. Vestidos como Hércules o vestidos como los dioses, esos griegos que ellos tenían. ¿Por qué Jesús no permitió esto? ¿Por qué no permitió que fuese hecha una estatua de Él? ¿Por qué no permitió? ¿Por qué no les pidió a sus discípulos, hagan una estatua grandísima porque yo soy el Dios verdadero? ¿Por qué creen ustedes que no lo hizo? Porque hubiéramos caído en idolatría. Estuviéramos adorando esas estatuas, estuviéramos adorando esa pintura, ese lienzo, hubiésemos caído todos en idolatría, todos. Nos hubiésemos olvidado de Dios y estuviéramos nuestra mirada ¿en qué? En las estatuas o en la figura esa que dejaron los discípulos que anduvieron con Él. Entonces Dios no permitió eso porque íbamos a ser unos idólatras. Nos íbamos a olvidar de Dios. Íbamos a estar allí delante de esa figura, llevando sacrificios, haciendo cosas, lo mismo que hacen en las otras denominaciones o religiones. Amén. Amén. Entonces es una de las razones, es lo que más lógico pensar que por eso Jesús no permitió que hubiese una pintura de Él, una estatua de Él o una figura de Él. Amén. Amén. Estuvieran todos haciéndole culto a esas imágenes en este momento, imagínense. Éxodo 24. Es donde nos dice. Amén. Amén. Dice en Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, no quiere que lo veas como un ídolo, o un líder, o como un héroe al cual llegues a idolatrar. Porque Jesús no es una imagen, mis hermanos. Jesús no es una estatua. Jesús no es una esfinge. Jesús no es un afiche. Jesús no es un amuleto. Jesús no es un Dios pagano. Jesús no es un ídolo. Jesús, mis hermanos, Jesucristo, nuestro Señor, es el verdadero Dios. Amén. Él es Dios vivo. Jesús, mis hermanos, es Dios manifestado en carne. Jesús, mis hermanos, es completamente Dios y completamente hombre. Amén. Amén. Primera de Timoteo. Así es que Jesucristo, se los va a repetir una vez más, no quiere que lo veas como un ídolo o un líder o como héroe al cual llegues a idolatrar. Porque Jesús no es una imagen, mis hermanos. Jesús no es una estatua. Jesús no es una esfinge. Jesús no es un afiche. Jesús no es un amuleto. Jesús no es un Dios pagano. Jesús no es un ídolo. Jesús, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, es el verdadero Dios. Es el Dios vivo. Jesús, mis hermanos, es Dios manifestado en carne.
Jesús, mis hermanos, es completamente Dios y completamente hombre. Amén. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias. Gloria y Jesús. alabanza y Gracias. honra sean para Él por siempre y para siempre, mis hermanos. Dice en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Amén. Aleluya. Cristo vive. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no quiere que lo mires como un ídolo o héroe. Y hoy te pregunto lo mismo que le preguntó a sus discípulos. No sé si recuerdan esta palabra en Mateo 16:13. En 16, es antes del 13. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? Les preguntó a sus discípulos. La misma pregunta te hace hoy. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hoy en día, mis hermanos, busquen ahí en Mateo 16, va a ser como el 10 en adelante. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hoy en día, mis hermanos, aún como en aquel tiempo de Jesús, hay algunas denominaciones enseñando que Jesús era solo un profeta o maestro. Ejemplos les voy a poner. Para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro. Eso creen los budistas. La tradición judía subraya que Jesús nació, vivió y murió como judío. Para ellos, para los judíos, Jesús es percibido como un maestro y un rabino. En el Islam, Jesús, le llaman Isa en árabe, es considerado como Abraham, Moisés o Mahoma. Uno de los más grandes profetas de la humanidad, es lo que dicen ellos. Dicen que solo fue hijo de María, pero no de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un gran maestro, que practicó lo que enseñó, que hizo grandes milagros, que había tenido una existencia prehumana. Estos son aún en estos días, mis hermanos. Es lo que dicen de Jesús. Es lo que dicen los hombres de hoy de Jesús. Muchos hombres que aún no han recibido la revelación de quién es Jesús. Eso es lo que dicen los hombres que es Jesús. Pero la segunda pregunta es mucho más importante que les hace ahí a los discípulos. Él nos dice hoy, igual que en ese tiempo, preguntó a sus discípulos e igualmente hoy nosotros somos sus discípulos, por lo cual nos pregunta. Él nos dice hoy, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién decimos nosotros como sus discípulos quién es Jesús? Ya vimos que no es un ídolo, no es una esfinge, no es una estatua, no es una cara pintada en una tela. Muy pocos hoy pueden contestar como lo hizo Pedro en esa ocasión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Así le contestó. ¿Por qué sucede esto? Porque la revelación de quién es Jesucristo no viene de parte de un ser humano. Yo no les puedo revelar quién es Jesús. Yo no puedo revelarles. Por más veces que yo lo repita, puedo repetirlo 1000 o 1,000,000 de veces que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero si Dios no se los revela a ustedes como se los reveló a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús mismo confirmó de dónde Pedro había recibido la revelación. ¿De dónde la recibió ahí en Mateo 16:17? ¿Qué le dijo Jesús? Quiero que alguien me la lea en voz alta. Amén. Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, perdón, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén, aleluya. Amén. ¿De dónde vino la revelación? Sí. Ni Jesucristo se lo dijo. ¿De dónde vino la revelación? Amén. ¿De dónde? De nuestro Padre que está en los cielos.
Padre. Así es que la revelación de quién es Jesús no la recibimos de carne ni sangre, que traducido es, o sea, de una persona, de carne o sangre, sino que de nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos, Amén. oremos, Gracias. porque todos estos que saben de la existencia de Jesús, porque saben los que les acabo de decir, los budistas saben de la existencia de Jesús, los islamitas saben de la existencia de Jesús, ellos saben de la existencia de Jesús, pero no tienen la revelación. No tienen la revelación. Tenemos que orar por todas estas personas. Ellos saben de Jesús. En sus libros está escrito sobre Jesús. Amén. Pero ellos dicen que es que un gran profeta, que es un gran maestro, pero no le dan ¿a qué? El lugar que él es. Lo que verdaderamente es, no tienen esa revelación, la revelación que recibió Pedro y que muchos de nosotros hemos recibido ya. Que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Así es que ellos lo siguen, oremos por ellos, hermanos. Oremos para que ellos puedan recibir esa revelación. Todos estos problemas que hay de que los islamitas no quieren a los cristianos y que los cristianos... Todo esto se arreglaría cuando esa revelación llegue a todas estas personas. Tenemos que seguir orando para que esa revelación la reciban, no solamente nosotros los que venimos a este lugar, sino que todos los que lleguen a este lugar la reciban esa revelación, Amén, no por aleluya. medio de lo que yo les diga, no por medio de que yo lo repita 1000 veces o 1,000,000 de veces, sino porque sea revelado por medio de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. aleluya. Amén. Así es que Jesús no es un ídolo, mis hermanos, sino que Jesús es el Dios vivo manifestado en carne. Jesús es Dios y Dios es espíritu, mis hermanos, Amén, ¿recuerdan? aleluya. Amén. Jesús no es un ídolo para que lo idolatres o para que tengas estandartes les llaman esos pósters o póster en tu casa. Jesús no es un ídolo para que tengas estatuas de él en tu casa y lo veneres. Jesús no es un ídolo para que tengas una figura colgada en tu cuello tallada en metal precioso. Jesús es Dios y Dios es espíritu, mis hermanos, el cual llama las cosas que son como si son, las que no son como si son. Jesús no es un ídolo para que lo idolatres, mi hermano. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, entonces a Jesús es al que tenemos que amar con todo mi Aleluya. corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, porque Él es mi Señor y Dios. Amén. 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 Cristo vive. Jesús no es un ídolo, mis hermanos. Jesús es Dios manifestado en carne, al cual no debemos de idolatrar, sino amar con todas nuestras fuerzas. Amén. Jesús no quiere que lo idolatres, Jesús quiere que le des toda la alabanza, toda la adoración, toda la honra, toda la gloria y toda la obediencia. Amén. Y que salte su nombre en lo más alto, mis hermanos, porque ese nombre es sobre todo nombre. Amén. Amén. El nombre de Jesús. Aleluya. Y como Jesús no es un ídolo para que le ofrezcas sacrificios, como los que adoran ídolos paganos, Jesús siendo Dios ya dio el último sacrificio, mis hermanos, por ti y por mí, porque así lo dice su palabra. Amén. En Amén. Hebreos 9:28. Dice ahí en su palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hoy, mis hermanos, nuestro Señor Jesús no nos pide sacrificios, nos pide obediencia. Es lo que nos pide. Nos pide obediencia, no quiere sacrificios. Dice ahí en Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hoy, mis hermanos, Jesús no pide obediencia, no pide sacrificios, sino que pide obediencia. Jesús, mis hermanos, que es Dios manifestado en carne, y si es Dios, es espíritu, y como les digo, Él no necesita estatuillas, figuras, pinturas para ser adorados, porque Él como espíritu se le adora en espíritu y en verdad. Amén. Aleluya. Amén. 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 Así dice su palabra en Amén. Juan 4:23. No necesitamos tener una estatuilla por ahí en una esquina de la casa, no necesitamos tener algo colgado en nuestro cuello. Lo que necesitamos es algo más que eso, mis hermanos. Ahorita vamos a ver qué es lo que necesitamos.
¿Dónde está ese altar? ¿Dónde está ese lugar donde Él puede morar para siempre y que donde tú lo puedas adorar, donde tú lo puedas honrar, donde tú lo puedas llevar siempre en adoración y dándole la gloria todo el tiempo, donde quiera que tú vayas, glorificando al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios que vive para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Aleluya. Cristo vive. Hoy, mi hermano, ya no tienes que traer animales para sacrificios, para cubrir tus pecados. Eso ya lo selló nuestro Señor Jesucristo con su sangre, por la cual hemos sido rescatados, redimidos. Ahora Él solo te pide una sola cosa y ya no quiere sacrificios. Él te pide de esta manera en Salmos 51:16. Esto es mucho antes de que Él se diera en este sacrificio. Salmos 51:16 y 17. Amén. 16 y 17. Si alguien se quiere poner de pie en reverencia del Señor y leerlo en voz alta. Amén. 16 y 17, 51. 51, 17, 16 primero. al 16. Porque no quiere sacrificio que yo le daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú a Dios, oh Dios. Amén. Amén. El salmista sabe y reconoce que Dios no quiere sacrificio. Que dice el salmista que Él lo daría con gusto, me imagino. Y que no quiere holocausto. Los sacrificios que quiere el Señor son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Eso, mis hermanos, no lo despreciará nuestro Dios. Amén. Amén. Así es que el único sacrificio que tenemos que dar es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca despreciará. Este, mis hermanos, es un verdadero sacrificio, aunque ustedes lo vean, se les hace como que es fácil, ¿verdad? Pero es un verdadero sacrificio, porque sale de nosotros. Tenemos que sacar todo de nosotros, todo lo que está estorbando para que tengamos ese espíritu que quebrantado. Ahora ya no tenemos que traer a nadie más en representación de nosotros. En ese tiempo traían los animalitos, ¿verdad? Para el perdón. Ahora tenemos que llegar nosotros delante de la presencia del Señor. Tenemos que sacrificar nuestro orgullo, nuestra soberbia, desinflar este corazón que traemos hinchado de tanta grandeza que creemos que poseemos y humillarnos quebrantando Amén. nuestro espíritu y nuestro corazón contristado, o sea, arrepentido, afligido, apenado, entristecido por todo el mal que hemos hecho. Ese sacrificio jamás lo rechazará nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. el cual te recibirá con sus brazos abiertos. Este es un sacrificio que muchas personas no quieren hacer, no quieren entregar su orgullo, no quieren entregar su soberbia, no quieren desinflar ese corazón que lo traen hinchado de tantas, que creen que poseen tantas cosas, se creen inteligentes, se creen poseedores de grandes riquezas. Entonces no quieren entregar nada de esto, mis hermanos. Por eso ese es un sacrificio, porque tenemos que entregar todo eso cuando lleguemos en la presencia del Señor y cuando lleguemos que quitemos todo eso, que desinflemos nuestro corazón,
que saquemos todo ese orgullo de nosotros, que saquemos toda esa soberbia, que lleguemos completamente quebrantados, con ese espíritu quebrantado delante de Él y con ese corazón, como les dije, constrito quiere decir arrepentido, afligido, apenado. ¿Apenado de qué? ¿Y entristecido de qué? De todas las maldades que hicimos anteriormente. Tenemos que llegar de esa manera al Señor, y eso el Señor nos recibirá con los brazos abiertos. Amén. Si ya has recibido la revelación, mi hermano, por medio de no de la sangre ni de la carne, sino por nuestro Padre Celestial, y sabes que Jesús no es un profeta, no es un maestro iluminado, no es Moisés, ni Isaías, ni Jeremías, ni mucho menos un ídolo, para que tengas figurillas de él en tu casa, o hagas un altar con alguna imagen en algún rincón de tu hogar. Hoy sabes y crees que Jesús es Dios manifestado en carne, y sabes y crees que Dios es Espíritu, y sabes y crees que Dios está en todo lugar, y sabes y crees que Dios te pide un solo sacrificio, el cual no despreciará. ¿Qué esperas para entregarte a Él? ¿Qué esperas, mi hermano, para entregarte a Él? Jesús no es ídolo, sino que Jesús es Dios, mis hermanos, y es Espíritu, por lo cual Él no habita en templos hechos con manos de hombres. Déjame decirte, hermano, que el Espíritu de Dios habita en aquel templo que Él mismo creó, que es tu cuerpo. Aleluya. Amén. Aleluya. Nosotros podemos crear templos majestuosos, podemos hacer grandes edificaciones, pero el Señor no habita ahí. El Señor habita en el templo que Él creó, que somos cada uno de nosotros. Él puede habitar dentro de nosotros, Amén. porque esto es de Él. Esto es de Él, hermanos. Entonces, nosotros, ¿qué ganamos con hacer un gran templo, una gran mansión? El Señor no habita ahí, mis hermanos, porque el Señor es Espíritu. El Señor no habita, dice la palabra, en templos hechos por manos de los humanos. Pero a Él le gusta ese templo donde Él va a morar, le gusta que ese templo esté limpio, que esté sano, por lo cual te da libertad, te libera del pecado, para que ese altar lo hagas dentro de tu corazón, donde Amén. podrás adorarlo, alabarlo, glorificarlo, honrarlo y magnificar su nombre donde quiera que vayas. Aleluya. Donde quiera que vayas. Aleluya. No es que vas a tener un altar en tu casa, en un rincón de tu casa. No, el altar va a estar en tu corazón. El Señor va a morar dentro de ti. Todo lo puedes adorar, lo puedes glorificar en todo lugar donde tú Amén. vayas. Gracias, Jesús. No tienes que tener un lugar especial. El lugar especial es este templo del Señor. Aleluya. El que somos nosotros. Gracias, Él Señor. quiere solamente que, Gracias. que lleguemos y nos sacrifiquemos. ¿De qué manera? Solamente tenemos que desechar todas esas cosas que nos apartan de Él. Ese orgullo, esa soberbia, esas grandezas que creemos que somos a veces, lo más simplemente porque poseemos un poquito de dinero, o porque tenemos mucho dinero, o porque tienen muchas propiedades. Todas esas cosas nos hacen hinchar nuestro corazón y nos aleja de Dios. Cuando lleguemos delante de su presencia, recuerden que Él no es un ídolo, no quiere sacrificios, no quiere sacrificios de que tú hagas como que te vayas de rodillas, o que hagas esto, que te lastimes tu cuerpo. No, Él no quiere eso. Él quiere que te deshagas de lo que te está estorbando para acercarte a Él, que no son cosas, no son las cosas materiales o cosas de tu cuerpo, sino que es nada que tengas tú peca, sino lo que tienes. ¿Qué dice su palabra? No lo que comas te hace pecado, sino lo que sale de tu corazón. Todas las cosas que salen de tu corazón tenemos que desecharlas para podernos acercar al Señor. Gracias, Señor. Porque Él hizo el mundo y todas las cosas, mis hermanos. En Él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Amén. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Gracias. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Amén. Él no es un ídolo, mis hermanos. No lo podemos tener en una estatua, en una forma tallada, en una forma, no lo podemos cargar colgado de aquí. No, mis hermanos, Él es Espíritu. Y ese Espíritu puede morar en ti. Porque ese templo que eres es el templo de Dios. Es un templo que Él crió de la manera perfecta. Nosotros, como les digo, podemos hacer grandes construcciones, pero Él no mora allí. Él puede morar en ti si tú se lo pides
y si estás dispuesto a recibirlo, Él mora en ti. No necesitas figuras, no necesitas estatuillas, no necesitas pinturas, no necesitas nada que esté colgado en tu casa, ni en ningún lugar, ni en tu carro, porque el Señor va contigo Aleluya. en ese templo que eres, dentro de ti. Amén. 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 Y lo puedes adorar y glorificar y honrar Gracias. todo el tiempo que quieras, porque Él está contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Señor que los que no hayan recibido esa revelación de quién es Jesús, que Jesús no es un ídolo, Jesús no necesitamos traerlo tallado en piedra o en madera o de ninguna manera. No lo tenemos que traer en nuestra bolsa o en nuestra cartera, en un, ¿cómo le llaman? Una estampilla. No podemos, no necesitamos traerlo ahí, necesitamos traerlo dentro de nosotros, hermano. Amén. Dentro de nuestro Gracias, corazón, Señor. porque Él es Espíritu. Y donde mora el Espíritu, Gracias. hay libertad. Aleluya. Vamos a tener libertad para Gracias, hacer nosotros Jesús. todo lo que necesitamos Gracias, hacer, Jesús. caminar en la palabra de Dios. Todas las cosas van a ser más fáciles si el Señor está dentro de nosotros. Amén. No vamos a tener tanta dificultad para poder Gracias. cumplir, ¿qué? Gracias, Para Señor. ser obedientes. Lo que Él está pidiendo es obediencia. No vamos a tener esas dificultades cuando el Señor esté con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Vamos a Dios. orar. Vamos a pedirle al Señor por esas personas que aún siguen confundidas, que no saben quién es Jesús, que piensan que es un profeta, que piensan que es un maestro, que es un maestro iluminado. Vamos a pedirle a Dios en este momento, de esta manera, que Él nos ayude a esas personas a que reciban la revelación, no por medio de sangre ni carne, sino a través de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Gracias, Señor, por esta Gracias. noche maravillosa. Te Gracias, pedimos que seas tú, Cristo. Señor, obrando en cada uno de los que no han recibido esa revelación de quién es Jesús. Porque nosotros sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne. Sabemos que es el Dios verdadero, el Dios vivo que vive para siempre. Sabemos que Él es el Dios que nosotros adoramos, el Dios que vino a hacer ese gran sacrificio por nosotros, porque nosotros no podíamos ser salvos por nuestras propias obras. Gracias, Señor. Yo te pido que, Señor, les des esa revelación a todas las personas que están confundidas en el mundo, Padre. Ayúdalos, Señor, a recibir, Señor, esa revelación de ti, Señor. Oh, mi Señor, porque yo, aunque lo diga mil veces o un millón de veces, no es nada importante, Señor, sino cuando tú se lo revelas por medio de tu Espíritu. Gracias, Señor, te doy por todos los que están presentes esta noche. Gracias te doy, Señor, por toda la bendición que has dado a cada uno de nosotros. Oh, mi Señor, bendito